Bien, pues buenas tardes y en primer lugar pues agradecer las palabras de presentación, la invitación y felicitaros por el... No sé si me escucháis, estoy un poco sin voz. Vale, y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Yo había tenido ocasión de ver el borrador cuando me invitaron del documento que hoy os han presentado, y también además creo que la presentación que se ha hecho ahora ha sido excelente para tener un buen resumen. A mí se me ha pedido que haga también una reflexión más de fondo sobre la participación, no tanto estrictamente sobre el mundo asociativo, y con un título que ya apunta un poco la idea de fondo, que es el paso de la participación en épocas de crecimiento, en épocas de bonanza, en épocas de una cierta abundancia, como la que hemos tenido durante algunas décadas, a la participación en momentos de recesión, de austeridad, de crisis, y si queréis yo incluso añadiría de un cierto desconcierto sobre lo que tenemos que hacer desde muchos ámbitos y por supuesto también desde las administraciones públicas. Algunas de las personas que estáis aquí nos hemos visto por la mañana, no diré exactamente lo mismo, pero tampoco he cambiado tanto de opinión de la mañana a la tarde, y alguna cosita se repetirá, pero es poco diferente. Sí que quería decir antes de empezar que en estas sesiones lo último que puede hacer el ponente es ser impertinente, y yo creo que podría ser impertinente en dos sentidos, ¿no? Uno, si pretendiera hablar de vosotros, ¿no? Si pretendiera hablar de lo que hay detrás de este trabajo, de lo que es vuestra realidad asociativa, de lo que son vuestras experiencias de participación, pues porque simplemente pues lo conocéis mucho mejor que yo y no hay mucho más que decir, ¿no? Y en segundo lugar hay otra posible impertinencia, lo citaba también esta mañana y ahora con la presentación se acentúa, que sería la de pensar que yo puedo dar lecciones sobre participación ciudadana a un ayuntamiento que lleva muchos años trabajando en esta línea, que ha experimentado, que ha aprendido, que ha tenido, supongo, errores como todo el mundo y aciertos, y que en realidad pues los que más saben sobre cómo se hace participación no son los que están en la universidad, sino los que están en los ayuntamientos, en los municipios, en las asociaciones y los que trabajan cada día en esto. En realidad, cuando decía que soy el que sabe más de España o del mundo o de no sé dónde, lo que sí quisiera decir es que yo cuando más participación he aprendido es cuando he sido responsable de participación en una administración. Y cuando no he sido responsable de participación en una administración he aprendido viendo lo que hacen en las administraciones públicas. Y con Vitoria hace años que tengo cierta relación y que conozco lo que hacéis y que por lo tanto el aprendizaje de la práctica yo creo que aquí es mucho más relevante que muchos discursos académicos. En todo caso, lo que podemos hacer desde este caso, ahora yo estoy como académico y no os hablo como responsable de participación, es ordenar algunas ideas, plantear algunos debates, pero creo que sería impertinente decir a la gente lo que tiene que hacer. Bien, en todo caso, como os decía, el título de esta presentación es la participación de las épocas de bonanza a los momentos de crisis, y un poco la hipótesis o la idea de fondo, lo que me gustaría defender o argumentar es no caer en la tentación de pensar que la participación es un lujo que ahora no nos podemos permitir. Es decir, podría haber una cierta tentación, ¿no?, a considerar que cuando disponíamos de recursos, cuando nos sobraban algunos de estos recursos, podíamos adornar las actuaciones con procesos participativos que tenían
incluso algo de folclórico, si queréis, y que permitían organizar un cierto festejo alrededor de un debate, pero que ahora que ya no tenemos recursos, las prioridades ya no son estas, y que necesitamos concentrar los escasos recursos que tenemos en actuaciones pues mucho más concretas de atender a la gente que lo necesita, de solventar los muchos déficits que tienen nuestras comunidades, y que por lo tanto la participación de la comunidad, de las entidades, de los ciudadanos en general, bueno, pues ahora pasa a otro nivel de prioridad, y ya no nos la podemos permitir, ¿no? Mi idea es que no, que incluso, yo diría más, quizá antes, perdón, hacíamos participación y no la necesitábamos, y con esto incluso hemos llegado a pervertirla en algunos casos, mientras que cuando de verdad necesitamos participación es ahora. Ahora que estamos en situación difícil y que debemos utilizar los recursos de todo el mundo para dar respuestas. Ahora que tenemos que tomar decisiones complicadas y difíciles y que por lo tanto necesitamos dotarnos de fuerzas y de complicidades para hacerlo. Y que por lo tanto la idea es que hoy más que nunca necesitamos de esta participación. Lo que también es verdad es que necesitamos repensar, lo decía también Marijó en su presentación, necesitamos repensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y adaptar la participación a la realidad del momento. Con la participación pasa algo curioso, y también me ha gustado mucho la presentación de Marijó, ¿no? Y me ha apuntado una frase: de participación se habla mucho y mal. Es verdad, y desde hace mucho tiempo. Seguramente si no nos engañamos, es verdad que hay mucho discurso positivo en torno a la participación, pero en cambio la mayoría de las experiencias de participación que los miles de ayuntamientos o de instituciones españolas y de otros países han desarrollado en los últimos años no han generado enormes satisfacciones y alegrías, ¿no? Por un lado tenemos a los participantes individuales o asociativos que a menudo se han sentido defraudados por la participación, que a menudo opinan, ¿no?, que se les ha medio engañado, bajo la etiqueta de la participación, que se les hace perder el tiempo en infinidad de reuniones que muchas veces no se sabe exactamente para qué sirven, ¿no? Y hay quien ha hablado de un cierto hartazgo participativo, ¿no? Siempre somos los mismos, tenemos cantidad de reuniones y de espacios de participación, y además muchas veces no somos capaces de visualizar todo esto para qué sirve. Tanto yo creo que la experiencia de participación, más allá de las explicaciones teóricas, ha generado un cierto cansancio en buena parte de la sociedad civil. Yo a veces digo, medio en broma, que hay gente que cuando le hablas de vamos a hacer un proceso de participación, huye, ¿no? Se esconde debajo de la mesa, pues dice, no, por favor, no otra vez, ¿no? Por lo tanto, se ha hablado mucho y mal, porque esto sucede. También es cierto que desde el ámbito de la propia institución, muchos responsables políticos o públicos siguen viendo la participación con unas ciertas sospechas o con unos ciertos temores, quizá, de ver que esto cómo lo encajarán, si se les irá de las manos, si podrán de alguna forma no sé, aunar los conflictos que pueden emerger precisamente por ponerlos encima de la mesa, cuando en realidad lo que nos gustaría es tenerlos lo más disimulados posible. Y entre los cuerpos técnicos de la administración, es verdad que hay forofos de la participación, ¿no? Y hay gente pues, que ha trabajado en ella de una forma muy intensa y con mucha convicción, pero también en determinados ámbitos o en determinados sectores administrativos o técnicos, también muchas veces en el fondo acaban pensando, pero
si yo ya sé, yo soy el experto, a ver si, ¿para qué voy a tener que estar tantas horas hablando con tanta gente que a lo mejor no tienen, no por nada, pero porque yo trabajo en esto y tengo los conocimientos, la experiencia. Por lo tanto, la participación no ha generado una enorme satisfacción en los últimos años, pero, sin embargo, persiste. Ha persistido, ¿no? y ha ido aumentando en los últimos años, incluso parece que, aunque estamos en esta situación de crisis, pues continúa sin acabar de desaparecer de la agenda. A veces lo hemos planteado diciendo que la participación es una cosa extraña, porque en los últimos años es de las pocas cosas que ha habido más oferta que demanda de participación, ¿no? Son muchos los ayuntamientos que han puesto en marcha centenares, miles de proyectos de participación, que se han aprobado reglamentos por toda la geografía española, se han puesto en marcha infinidad de consejos de participación, ha habido múltiples llamamientos a las entidades y a los ciudadanos para incorporarse a debates sobre lo público, pero sigue siendo muy a menudo, y la preocupación por estructurar, por dar solidez, por visibilizar al mundo asociativo va también en esta dirección, pero muchas veces una de las grandes dificultades ha sido conseguir participantes, y que no fueran siempre los mismos, digamos. Por lo tanto, no parece que la participación sea el producto de un clamor popular, no hay manifestaciones en la calle. Bueno, quizá ahora esto ha cambiado un poco, con otros términos, pero tradicionalmente no han habido manifestaciones en la calle pidiendo yo quiero participar. Los resultados no parece que han generado enormes satisfacciones, y en cambio persiste la participación, ¿no? La pregunta que también nos podríamos hacer es ¿por qué persiste, ¿no? la participación si no parece que nadie esté extremadamente interesado en ella, ¿no? Bien, aquí hay una primera respuesta, una primera posible respuesta, que es muy propia de momentos de bonanza, ¿no? Que es que la participación permite establecer unas ciertas relaciones clientelares con la sociedad civil, con las entidades o con los ciudadanos, ¿no? Y a menudo la participación, cuando tenemos recursos suficientes, puede convertirse más que en un diálogo o en un intercambio de opiniones, en un debate sobre qué tenemos que hacer, se convierte en un mostrador de reclamaciones. La participación se convierte en una cosa que además es muy unidireccional. Yo llego, pido, y la administración me escucha y me da. Esta es una tentación en la que ha sido fácil caer, entre otras cosas porque además fijaros que en la administración la hemos pretendido impregnar del lenguaje empresarial, y hemos dicho que la administración debería ser como las empresas que satisfacen las demandas de sus clientes, y por lo tanto, y además añadiría, y los clientes siempre tienen razón, ¿no? Por lo tanto, me piden cosas y yo se las doy, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya se percibe, luego insistiré un poco en esta idea, que esto convierte a la participación en un fracaso anunciado, porque cuando los recursos son sobrantes, a lo mejor esto lo puedes llegar a gestionar, pero cuando los recursos son escasos, si la participación se basa en yo pido y usted me da, pues claro, ahora hay mucha gente que pide y poco que dar, ¿no? Entonces la participación acaba siendo muy deprimente y acaba siendo una experiencia muy desastrosa. Yo creo que esta respuesta de tipo más clientelar a mantener la participación es obvio que hoy no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando las cosas empiezan a complicarse, yo creo que los
los responsables públicos, políticos, técnicos, no sé muy bien dónde situar la responsabilidad de los procesos y de los espacios de participación, yo creo que persisten en ofrecer participación y le damos dos explicaciones también. La primera, yo creo que tiene algo de cierto, pero no es con la que yo me quedaría. Yo me quedaría con la segunda. La primera es una respuesta cínica. ¿Por qué siguen ofreciéndome participación cuando todo esto no parece que nos lleve a ningún sitio demasiado relevante? Pues porque los responsables públicos son unos cínicos. Y esto ha sido, tengo aquí delante responsables públicos y no se lo estoy diciendo a ellos ni mucho menos, ¿no? Es decir, que esta ha sido una percepción también muy generalizada. Ya no saben qué hacer y nos distraen con procesos participativos. Frente a la falta de ideas y de proyectos, pues vamos a colgar, ¿cómo se llama en castellano? Las cosas estas amarillas que colgamos, los postis, vamos a colgar postis en las paredes, ¿no? Es una respuesta cínica y que expresa un cierto también desconcierto por parte de los responsables públicos, ¿no? Que en los momentos de crisis, y además esto es muy generable al conjunto de Europa, en los momentos de crisis de este modelo de bienestar que hemos ido construyendo, se le rompe el tipo de relación más tradicional que tenían con los ciudadanos, que era una relación, ¿sabes? El estado de bienestar es lo más desmovilizador que hay, porque en realidad hay una especie de pacto en el cual los gobernantes le dicen a los gobernados, ¿no? A los ciudadanos, dicen, mire, si usted me vota y no me molesta hasta dentro de 4 o 5 años, yo a cambio le prometo que le ofreceré cada vez más y mejores servicios. Y mientras esto es posible, el ciudadano está bien, porque la gente lo que quiere es mejores escuelas, mejor sanidad, no más participación. Por lo tanto, si esta promesa se puede cumplir, pues el ciudadano se vuelve apático y simplemente espera a que pasen 4 años para volver a votar y mientras tanto ve cómo los responsables públicos y administrativos van ofreciéndole cada vez más y mejores servicios, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando los gobernantes se dan cuenta de que no pueden satisfacer esta promesa, porque ya no pueden seguir ofreciendo más y mejores servicios, hombre, que cambian la relación del pacto y dicen, ¿sabe qué? Ahora, en lugar de más y mejores servicios, venga y participe, ¿no? Lo cual, claro, en principio es un mal negocio, ¿no? para los ciudadanos, pero, bueno, es esta respuesta cínica a la que antes me refería. Seguro que hay cinismo en el mundo de la política, como en otros ámbitos, pero yo tiendo a pensar que esto no explicaría la persistencia de la participación, y no solo en un país, sino en nuestros entornos occidentales. Creo que esta explicación no es suficiente. Y a mí me da la sensación de que nuestros responsables públicos, aparte de cínicos, o de que haya algunos que sean cínicos, son intuitivos también. Y se han dado cuenta, a lo mejor no siempre lo verbalizamos de una forma suficientemente clara, de que sin participación no pueden gobernar. Y que por lo tanto la participación no es una demanda de los ciudadanos, sino una necesidad de los gobiernos. Los gobiernos nos necesitan para poder gobernar, o los gobiernos os necesitamos para poder gobernar. Porque solos, sin vuestras ideas, sin vuestras aportaciones, sin vuestras ayudas, pues los problemas les desbordan por todos los lados, ¿no? Esto es difícil de reconocer, ¿no? Porque, hombre, uno no se presenta a una campaña electoral diciendo, sabe que yo los problemas estos no sé cómo encajarlos, ¿no? Y por lo tanto necesito que me ayuden. Pero por esto os decía que es más una intuición, que yo creo que en el fondo
muchos responsables políticos y públicos, si lo pensamos, reconocen. Necesitamos participación porque los problemas que hoy tenemos encima de la mesa, y esto es especialmente cierto en momentos de crisis, nos están desbordando. Desbordan nuestras capacidades, desbordan nuestras posibilidades y por lo tanto necesitamos de la participación. Y esto acaba de alguna forma ayudándonos a definir qué debemos esperar, los porqués de la participación, ¿no? Yo creo que la participación sirve a los gobiernos para dos cosas, para mejorar el contenido de sus políticas y para mejorar la eficiencia en el despliegue de estas mismas políticas o de estas intervenciones, ¿no? Solo si hemos discutido con la sociedad civil los contenidos de una política urbanística, de una política ambiental, de una política social, de una política de lo que sea, esta se verá suficientemente enriquecida para tener alguna posibilidad de impacto sobre la realidad en la que puede actuar, ¿no? Es decir, la participación otorga matices, da riqueza, aporta innovación, genera nuevas ideas, que muchas veces los expertos que están trabajando desde sus despachos pues no pueden generar por las inercias con las que trabajan. Pero no solo esto, os decía, a diferencia de lo que mucha gente ha tendido a pensar, la participación es eficiente. Históricamente tampoco esto era muy claro, ¿no? Había quien pensaba, no, esto de la participación está muy bien, es divertido, es chulo, lástima que cueste dinero y además nos haga perder tanto tiempo. Yo creo que al contrario, la participación es dinero muy bien invertido, y aunque al principio nos lleve algún tiempo, luego nos permite ir mucho más rápidos. Por lo tanto, nos permite economizar y nos permite ser más eficientes. Sobre todo porque avanzar en el despliegue operativo de un plan, de un programa, de una política, cuando todos los que tienes delante, que son los usuarios, que son los actores que intervienen en esto, no se la creen, es muy difícil. Y por lo tanto, el hecho de haber construido juntos una política genera unas complicidades que acaban favoreciendo también la puesta en marcha más operativa de la política. Luego pondré un ejemplo que me parece que es muy claro a este respecto. Y además, decía que la participación sirve para mejorar el contenido y la puesta en práctica de las acciones del gobierno, de las políticas, pero también sirve, y esto en el ámbito de este trabajo sobre el observatorio creo que vale la pena también recordarlo, la participación construye ciudadanos y por lo tanto favorece también la construcción de una sociedad civil más o menos estructurada. Es decir, una de las cosas por las cuales no tenemos ciudadanos comprometidos es porque han desaparecido, primero han desaparecido los discursos que lo favorecen, porque venimos de una tradición en los últimos decenios muy individualista, pero es que además no hay espacio público. Antes la gente se reunía en las plazas. Ahora, si te pasas demasiado rato en una plaza, ya empiezas a ser sospechoso de alguna cosa, ¿no? Y cualquier actividad que hagas en una plaza puede ser motivo de sanción administrativa. Por lo tanto, hemos ido haciendo desaparecer espacios
de encuentro, espacios de comunidad, ¿no? Y la participación lo permite. La participación es una oportunidad para que los ciudadanos que normalmente están únicamente centrados en sus preocupaciones individuales, y que está muy bien que lo estén, pasen un rato preocupándose de cosas colectivas. Y esto, por lo tanto, es constructor de ciudadanía, y además es muy pedagógico, porque permite también disponer de esta ciudadanía más comprometida, más estructurada, y que además puede llegar a comprender que la Administración no es como un mostrador de reclamaciones. Porque claro, si yo solo he pensado en términos de lo que a mí me interesa, puedo acabar efectivamente pensando que como pago mis impuestos soy un cliente y que siempre tengo razón. Y en cambio, cuando me encuentro con los demás, pues también me doy cuenta de que tengo que compartir mis razones con las razones de los otros. Crear este capital social, crear sociedad, crear ciudadanos es muy relevante. Hay un sociólogo alemán, Ulrich Beck, que decía que uno de los principales problemas de nuestro tiempo es que, bueno, la frase, luego la explico, es quizá las expresiones no es lo más sencillo del mundo, pero es fácil de entender. Él decía, uno de los principales problemas de nuestro tiempo es que damos soluciones biográficas a problemas que son sistémicos. Dicho en otros términos, que pretendemos con nuestras propias fuerzas individuales enfrentarnos a problemas que son muy gordos, que son de todos, que son colectivos. Y claro, en esta lucha asimétrica tendemos a perder, a no ser que seamos algunos privilegiados o alguien que sea muy fuerte. Por lo tanto, el convertirnos en comunidad nos fortalece para hacer frente a estos retos. Si a esto contribuye en parte la participación, pues yo creo que es un elemento a subrayar. Bien, por lo tanto, esto nos lleva al porqué. A partir de aquí, una segunda reflexión sobre la participación, que yo creo que necesitamos despojarla de algunos de los elementos del lenguaje que la ha dominado hasta el momento, y darle una visión quizá un poco más amplia, más incluso de sentido común, más intuitiva, y además conectarla con una palabra que está muy desacreditada también, que es la política. Fijaos, cuando hablamos de participación, en realidad lo que decimos es que estamos intentando fortalecer nuestra democracia. Y la democracia es uno de los sustantivos que más adjetivos se le ha puesto. Entonces decimos, no es suficiente con que sea representativa, tiene que ser participativa. Bueno, esto de democracia participativa no significa nada, es como urbanismo territorial, ¿no? También en las elecciones se participa, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de democracia deliberativa, democracia directa, democracia agregativa, democracia democracia radical, democracia de todos tipos, ¿no? Por tanto, le hemos puesto muchos adjetivos, y sí que es verdad que hay una idea de fondo que dice la democracia representativa en su versión más escueta es insuficiente, y tenemos que ponerle otros adjetivos para profundizar en esta democracia. Pero olvidamos, y yo esto siempre me interesa mucho subrayarlo, que democracia no solo es sustantivo, sino que es adjetivo. ¿Qué es lo que es democrático? La política, ¿no? Y a menudo queremos fortalecer la democracia, pero cargándonos la política. Si no tenemos política, o si la política nos la hemos cargado por tanto descrédito, ¿qué democratizamos? Es decir, nos quedamos sin objeto a democratizar, ¿no? A profundizar la democratización. Por lo tanto, yo creo que hay un paso previo al fortalecimiento democrático y a la intensificación de la participación ciudadana, que es la recuperación de la política. Necesitamos
recuperar la política para dar pie a la participación ciudadana. Y aquí voy a expresar una idea sobre lo que para mí es recuperar la política, que puede sonar un poco provocadora. La voy a decir o a expresar a partir de dos frases. La primera seguramente incluso puede generar alguna molestia, ¿no? Pero luego la segunda igual la explico un poco mejor, ¿no? La primera idea, esta que puede sonar un poco extraña. Para recuperar la política, tenemos que decirle a los ciudadanos que la política no está aquí para hacerlos felices, sino para decepcionarlos. La política no es para maximizar las satisfacciones de los ciudadanos, sino para frustrar sus expectativas. Es un rollo esto de la política. Y aquí es donde vuelvo a lo del lenguaje comercial, con lo que a veces hemos trabajado el tema de la política, ¿no? Parece como si la política fuera una relación clientelar. Y esto es imposible. La política no trata con ciudadanos, sino con el conjunto de la sociedad, donde hay intereses legítimamente diversos y en conflicto. Y por lo tanto, aquel político que nos diga que todos vamos a irnos contentos a nuestra casa cuando salgamos de la reunión, nos está engañando. Y esto no contribuye al crédito de la política. Por lo tanto, para dignificar la política, hemos de reconocer de lo que estamos hablando, y es que la política, pero esto lo decían los griegos, la política es eunomía, es equilibrio, es ni para ti ni para mí, es grises. No es satisfacción a las demandas de los ciudadanos, es equilibrio entre demandas diversas de los ciudadanos. Y por lo tanto, la buena política siempre frustra en parte las expectativas de alguien. Uno de los ámbitos en los que desde la Generalitat, ¿no?, trabajamos temas de participación era en la política de agua. Y se consiguió aprobar un plan de gestión de las cuencas hídricas con mucha participación, pero ¿alguien se cree que es posible que este plan sea aplaudido con entusiasmo simultáneamente por agricultores, por industriales, por ecologistas, por vecinos que beben agua y la quieren pagar a un determinado precio, por el gremio de áridos, por la Federación de Pichampat? Esto es imposible. Por tanto, tú no puedes hacer una política de agua pretendiendo satisfacer a todo el mundo. Por lo tanto, la primera afirmación que yo quería hacer es: la participación ha venido para decepcionarnos. Ahora bien, segunda parte, y aquí es donde entra más la participación, en el momento actual no puede decepcionarnos de cualquier manera. Es decir, no puede decepcionarnos simplemente invocando a la legitimidad obtenida en el momento electoral. Dice, no, es que yo ya sé que a usted le decepciono, pero ¿qué quiere que le diga? Gané las elecciones. Esto no es suficiente. Ha sido suficiente durante mucho tiempo, pero hoy no es suficiente. O incluso tampoco puede justificar la decepción a partir del recurso, también muy utilizado, a los saberes técnicos. Es decir, no, es que tengo un informe. Bueno, ya, pero yo tengo tres, porque siempre hay otro informe. El saber técnico es importante, pero parapetarse en la idea de que no, es que yo le he preguntado a un experto, a un arquitecto, cómo quiere ser el plan urbanístico, y por lo tanto ya no hace falta hablar más de ello, esto ya no es creíble hoy en día tampoco, y creo que tampoco es cuestión de insistir mucho en esto. Por lo tanto, la política estaba acostumbrada, a decepcionarnos, pero lo aceptábamos por la legitimidad tecnocrática y por la legitimidad electoral. Y esto es lo que hoy ya no funciona. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo, entiendo yo, nuestra sociedad es: si usted va a decepcionarme con sus políticas,
me lo va a tener que explicar muy clarito. Va a tener que ser muy transparente. Va a tener que darme toda la información. Va a tener que convencerme de que la decisión responde a unos criterios y no a unos intereses determinados y que son más o menos ocultos. Va a tener que escucharme. Por lo tanto, yo sobre este tema entiendo que al final la decisión igual me va a frustrar un poco, pero quiero decir lo que me parece. Además, quiero que me responda cuando yo hablo y que me dé algún tipo de explicación, aunque sea para justificar por qué no me da la razón, ¿no? Por lo tanto, más que hablar de métodos o técnicas de participación, en esta visión ampliada que os diría, o que os proponía antes, yo diría que lo que necesitamos es que en el conjunto de las intervenciones públicas, las políticas públicas, sabiendo que, sobre todo en momentos de crisis, van a ser decepcionantes para mucha gente, no podemos decepcionarlos de cualquier manera, sino que necesitamos participación, necesitamos transparencia, necesitamos diálogo, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos transformarnos, porque en una sociedad como la actual, las antiguas referencias tecnocráticas o electorales no son suficientes. Un paso más, y estoy en el penúltimo, me quedan 10 minutos más o menos. Bueno, entonces, ¿y esto de la participación cómo se hace? ¿O esto cómo lo hacemos operativo, ¿no? Como os decía, yo creo que en primer lugar tenemos que hacer un reconocimiento previo. En un debate en el cual en los últimos años nos hemos revolcado, yo creo, excesivamente. Es el debate entre vinculante y consultiva. La participación es vinculante o consultiva. Hay una tendencia a decir, si es vinculante, estamos hablando en serio de participación, porque es un proceso de empoderamiento de la sociedad civil, de la comunidad, de los ciudadanos. En cambio, si me piden que opine y luego hacen lo que quieren, es consultiva, esto es una especie de tomadura de pelo participativa. Así he quedado yo, ¿no? Yo creo que este es un debate un tanto absurdo que no nos lleva a ningún sitio. Desde mi punto de vista, lo pongo también como elemento de debate. La participación de la que estamos hablando, otra cosa es que hagamos un referéndum o una consulta o una asamblea, pero los procesos de participación de los que estamos hablando son siempre consultivos. Y hay que decirlo desde el principio. Es más, si no tomaran las decisiones los que han sido escogidos para tomarlas, les podríamos acusar de no asumir sus responsabilidades. Es más, a veces un proceso participativo vinculante puede ser la excusa para no tomar decisiones en las que nos tenemos que mojar y en las que tenemos que ser valientes. Claro, sobre este tema, haga lo que haga, me van a montar un pollo, pues hago un proceso de participación, ¿no? Y a ver si me saco el pollo de encima. Yo creo que un proceso de participación es sobre todo un espacio de diálogo que ayuda, que contribuye a tomar mejores decisiones, no a dejar de tomarlas. Y esto supone reconocer, y esto se ve más claro en periodos de crisis, que trabajamos en el conflicto. Claro, la idea de vinculante tiene sentido si a base de discutir nos ponemos de acuerdo. Claro, desde este punto de vista yo sí que entiendo que puede ser vinculante, porque si yo hablo con los agricultores, con los ecologistas, con los industriales y con los vecinos, y se ponen todos de acuerdo y me dicen, este es el plan que queremos, pues yo no tengo ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que mi previsión es que no aprobaré el plan de gestión del agua hasta el 3050. Porque legítimamente, y esto es así, los agricultores y los ecologistas y los industriales no tienen por qué ponerse de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de hacer políticas, lo hacemos sobre el conflicto.
y lo deberíamos asumir con más naturalidad, no pasa nada. La política existe porque hay un legítimo conflicto entre diferentes visiones, intereses, percepciones, lo que queramos, ¿no? Claro, si no nos ponemos de acuerdo, entonces, ¿quién toma la decisión? Dice, no, votemos. Ya, pero entonces si votamos, ¿qué votamos? ¿Los 50 que estamos aquí? Entonces empezamos a plantear problemas de representatividad. Y la representatividad yo se la dejaría a la democracia representativa, y que son los que tienen que validar esto. Por lo tanto, si nos enredamos desde mi punto de vista en el debate sobre consultivo y vinculante y no tenemos capacidad de generar consenso o de sustituir la representatividad electoral por otro tipo de representatividad, yo creo que es más honesto por parte de la institución decir que lanza procesos consultivos en los que pretende que le ayuden a tomar mejores decisiones, a desarrollarlas con más eficiencia, pero que no es una delegación de responsabilidad, ¿no? O una dejación de responsabilidad, si lo queréis decir así. Segunda idea sobre el cómo. Esto también, más o menos, en otros términos, lo he dicho esta mañana. Creo que deberíamos dejarnos de formalismos. Yo cada vez creo menos, lo siento, en los reglamentos de participación, en los consejos participativos y en este tipo de estructuras institucionales de la participación. Como tampoco creo demasiado en metodologías muy estructuradas, ¿no? Es decir, vamos a hacer los presupuestos participativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay toda una metodología y hay toda una serie de técnicas. En realidad yo creo que una de las cosas en las que hemos caído es en una especie de seducción metodológica que nos ha llevado a que la participación casi que nos diéramos por satisfechos cuando hemos puesto en marcha el mecanismo. Ya tenemos el mecanismo, ¿no? Eureka, ¿no? Luego dice, bueno, ya, pero esto no es lo importante, ¿no? Sino las consecuencias de este mecanismo. Y en cambio yo creo que deberíamos recuperar más, lo decía antes, una aproximación más intuitiva. Y si hace un momento decía que participar o la participación es un diálogo constructivo para ayudar a tomar decisiones, pues intuitivamente un diálogo siempre tiene tres momentos o tres fases. La primera, si yo quiero hablar con vosotros, de alguna cosa, primero tengo que explicaros de qué quiero hablar y que me entendáis. Porque claro, si yo digo quiero hablar de vosotros de la calidad hidromorfológica de las cuencas hídricas del bajo no sé qué, a ver qué opináis al respecto, pues igual no opináis nada al respecto. Por lo tanto, hay que explicarse. La participación requiere de mucha pedagogía. Pero también requiere, esto lo comentábamos también con Marijo por la mañana, no solo explicar de qué queremos hablar, sino también de qué no queremos hablar. Porque la participación promovida por una institución pública tiene límites. No todo es discutible, porque hay cosas que quedan fuera de las posibilidades económicas, porque hay cosas que quedan fuera de las posibilidades competenciales, o simplemente porque hay cosas que quedan fuera del proyecto político con el cual yo me he presentado y he sido escogido para gobernar aquella institución, que también es un límite que deberíamos respetar. Por lo tanto, hay un primer momento muy complicado de hacer operativo, que es de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar, para que todo el mundo pueda entrar en el diálogo y para evitar la frustración de que digamos cosas que luego no resulta que no eran objeto de debate o que eran decisiones ya tomadas o lo que sea. Una vez nos hemos explicado, segundo momento de cualquier diálogo, escuchar. Esto no tiene más. No tiene más.
metodologías, a quién, cómo lo hacemos, cuánto tiempo dura, todo lo que queráis, pero esto no voy a entrar ahora en detalles. Y una vez me he explicado y he escuchado, tercer momento, hombre, es de buena educación responder, ¿no? De buena educación decir alguna cosa, lo que pues también muchos conocéis, en participación llamamos la fase del retorno, que además tiene, yo me gusta distinguir dos elementos de esta fase que los dos me parecen muy relevantes. Primero, que al acabar un espacio, un proceso, una dinámica de participación, al cabo de poco haya un documento que recoja todo lo que se ha dicho allí. Porque es que si no es una falta de respeto a la gente que ha perdido el tiempo. Y es una demostración de que has escuchado activamente y que has tomado nota de lo que allí se ha dicho. Esto a menudo no pasa, ¿no? Yo conozco participantes, ¿no?, que a veces se reúnen y recuerdan aquellos procesos de participación, ¿no?, y lo único que les ha quedado en la memoria son las croquetas del final, ¿no? Porque no tienen ningún documento, no hubo ninguna devolución, y dicen, bueno, sí, pues más o menos entretenido, y al final las croquetas eran muy buenas. Bueno, y al mismo tiempo, en esta fase de respuesta, decir que sí o que no. Es verdad que seguramente, como decíamos, la participación no niega que estamos haciendo política y por lo tanto vamos a frustrar expectativas y que por lo tanto a propuestas, a demandas de los ciudadanos habrá veces que diremos que no podemos, porque no queremos, por lo que sea. Yo lo que creo, y si no me desmentís, ¿no?, que la gente no entiende es un poco que lo que te dicen te entre por una oreja y te salga por la otra. Y lo que te piden es que te entre por una oreja, lo proceses, lo pienses, lo reflexiones y por la boca te salga una respuesta que diga, pues esta propuesta que usted me hace, esta demanda que usted me dirige, pues la vamos a incorporar o no la vamos a incorporar por estas razones y por las otras. Por lo tanto, esta fase de respuesta. Y en un elemento más. Es cierto que la piedra angular de esto es escuchar, ¿no? La participación es escuchar lo que tiene que decir la gente, por lo tanto es lo más importante. Pero creo, y esto no me lo dicen los libros, sino más también la práctica, que la clave del éxito está en lo que hacemos antes y lo que hacemos después. La clave del éxito está en que previo al momento de escuchar y del diálogo hayamos clarificado bien de qué estamos hablando y de qué no queremos hablar, para que todo el mundo pueda operar en igualdad de condiciones y no se frustren expectativas. Y por otro lado, la clave del éxito es que seamos capaces de dar respuestas y por lo tanto de visibilizar los resultados del proceso. Tengo la sensación de que en nuestro historial, no digo el de Vitoria, que no lo sé, pero en el historial general de muchos procesos de participación hemos puesto todos los huevos en el cesto de escuchar y de las metodologías de debate, de participación, y a veces los hemos invitado a la gente sin ser suficientemente claros sobre de qué íbamos a hablar y cuáles eran sus límites. Y al mismo tiempo luego no hemos sido capaces de enseñar los resultados o los impactos de este diálogo. Con lo cual, esto se ha convertido en un espacio de diálogo en el cual a veces era un poco de sordos porque no sabíamos muy bien de qué íbamos a hablar o cada cual iba con expectativas diversas y que además no ha generado resultados muy concretos y muy visibles, ¿no? Por lo tanto, fijaos que más que hablar de metodologías, yo diría tener esta intuición de que el diálogo es explicarnos, escuchar y responder, reconocer que la escucha es lo más importante, pero también recomendar que la clave del éxito está en lo que hacemos en la preparación anterior y en los impactos posteriores. Y que si no somos capaces de trabajar estos dos momentos pre y post, el solo diálogo puede incluso generar perversiones o resultados
insatisfactorios para las diferentes partes. Y última cosa, o penúltima cosa, en relación al cómo. Si la clave del éxito está en el pre y en el post, una de las grandes necesidades de los procesos de participación es liderazgo político. Porque en el pre y en el post es donde naturalmente necesitamos a los responsables políticos. Creo que la participación ha sido demasiado una herramienta en manos de los técnicos, y que han organizado los momentos de escucha, si queréis. Pero para decir de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar, esto es liderazgo político, esto es política. Y para responder sí o no, esto es también política. Y por lo tanto, yo creo que los procesos de participación, para tener éxito en estas fases en las que yo ponía el énfasis, necesitan no solo de técnicos que sepan dinamizar las sesiones y organizar cómo lo hacemos y toda esta parafernalia que acompaña los procesos de participación, sino un compromiso que en general, insisto que no hablo de ningún lugar en particular, un compromiso que en general ha faltado en muchos procesos de participación, en los que yo intenté construir en la Generalitat también. Es decir, yo encontré en mi experiencia como director de participación, pues déficits, no de que no les pareciera bien que lo hiciera, sino de compromiso efectivo y cotidiano y involucración en los procesos de participación. Por lo tanto, os he dicho que no hablaría de metodologías o cosas concretas, pero 3 o 4 ideas sueltas. Y la última cosa que quería decir, se puede hacer. Yo tengo toda la confianza de que esto es posible hacerlo. De que no estamos hablando de cosas extrañas. No voy a entretenerme en explicar ejemplos concretos de mi experiencia, pero sí que quería citaros citarlos, ¿no? El del agua, que antes os decía, en primer lugar. En el año 2001 se transpone a la legislación española la Directiva Marco del Agua, que nos dice que para el 2009 todas las autoridades hídricas de toda Europa tienen que tener aprobados unos planes de gestión, una política de agua, con una serie de directrices o de criterios, entre los cuales está la idea de que ahora el agua es un problema que tiene que ver con agricultura, con ecología, con desarrollo económico, con el precio que paga la gente por él, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, la propia directiva insta a las autoridades hídricas a incorporar la consulta y la participación ciudadana en el proceso de elaboración de estos planes. Bien, en España hay unas 20 autoridades hídricas. Estamos en el 2013. Se tienen que haber aprobado en el 2009. Solo Cataluña y Baleares han aprobado los planes de gestión. Cataluña para las cuencas internas, que es donde tiene la competencia. No conozco en detalle el caso de Baleares, pero además es un caso insular. Y yo me atrevo a decir que el caso catalán está aprobado porque es la única cuenca en la que hubo un proceso de participación de una enorme intensidad, que permitió que no se aplaudiera unánimemente el contenido del plan, pero que a través del diálogo se ganase la legitimidad para poderlo aprobar. Y esto es eficiencia y eficacia. Hay quien dice, no ya, pero es que os gastasteis mucho dinero. Eso fue un plan que duró 4 años y que costó bastante dinero. Sí, pero se aprobó en el 2010, no en el 2009, y ahora resulta que cada día España está pagando multas millonarias por no tener los planes de gestión aprobados, como dice la directiva europea. Y ya no hablemos del coste de oportunidad de no tener los planes aprobados, que esto no sé cómo se calcula. Por lo tanto,
dedicar 3 años, 4 años y mucho dinero a hacer un proceso de participación, que ahora no explico, para aprobar los planes de gestión de agua, es eficiente y eficaz. Y un segundo ejemplo, también desde, aquí hablo de cosas que conozco por si en algún momento queréis comentar algo, ¿no? En Cataluña llevábamos 15 años, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene competencia en prisiones. La transferieron a finales de los 80 y durante 15 años se dio una situación muy paradójica, que era que las prisiones estaban masificadas. La población catalana aumentó en 1 millón largo de personas. El Código Penal se endureció durante esta época y hemos pasado de ser uno de los países con menos porcentaje de gente en las prisiones a ser uno de los que tiene unos porcentajes más elevados. Durante 15 años había voluntad política de construir nuevas prisiones. Y además, durante estos 15 años había dinero para construir prisiones. ¿Cuántas prisiones se construyeron? Ninguna. Tienes las razones objetivas, tienes la voluntad política, tienes los recursos. A la gente en realidad no le molesta que la gente esté encerrada en las prisiones, al contrario, le gustaría que hubiera más gente encerrada en las prisiones normalmente. Por lo tanto, tampoco es un problema en este sentido. Pero en cambio, es una decisión complicada porque genera lo que llamamos el efecto Aquino. Es decir, sí, no, si yo quiero, a la mitad de la población la quiero ver en la prisión todo el día, ¿no? Pero la prisión no la quiero ver, ¿no? El problema que aparece pues con los centros para la drogodependencia, con algunos equipamientos sociales que tratan con los sin techo, nadie está en contra de ellos, pero hombre, que no me los ponga al lado de mi casa, ¿no? Las antenas, ¿no? Todo el mundo quiere cobertura, pero por si acaso las antenas generan algún problema de salud, pues se las ponga usted en otro sitio, ¿no? Infraestructuras de diferente tipo, las mezquitas en algunas ciudades. Bien, todos estos problemas hacen de estas decisiones una cosa que no es solo un problema técnico, es decir, es que tengo razones objetivas, recursos y capacidades para hacerlo. Necesito otras cosas, necesito ganarme la legitimidad. Necesito poder decepcionar a aquellos que van a tener la prisión cerca de su casa. Y ganarme la posibilidad de decepcionarlos. Y como decía antes, esto no se hace simplemente diciendo, oh, es que gané las elecciones, o lo que ya es un poco absurdo, ¿no? Es decir, que tengo un informe que, mire, resulta que dice que la parcela que está al lado de su casa es el mejor lugar del mundo para hacer una prisión. Porque esto no es creíble, ¿no? Bien, en este caso se hizo un proceso que tampoco explico, mucho más breve que el del agua, pero que se estuvo unos meses haciendo un proceso de participación y a raíz de este proceso de debate, después de 6 o 7 meses y de gastar algún recurso, se construyeron, no 5 nuevas prisiones en Cataluña. Por lo tanto, el proceso de participación seguramente no es la única razón, ¿no? Pero contribuyó de una forma significativa a desarrollar políticas que son difíciles, que tienen elementos de conflicto, que tienen elementos de polémica, y por lo tanto la participación genera eficacia, genera eficiencia, y hoy que tenemos que tomar decisiones difíciles sobre el agua, sobre dónde colocamos los equipamientos, la necesitamos más que nunca. Yo me había apuntado una frase para acabar. Los que saben hacer conferencias dicen que te tienes que preparar cómo empiezas y cómo acabas. Entre medio puedes ir haciendo, ¿no? Yo, la frase que me había preparado un poco para acabar es que la participación en tiempos de bonanza, para recuperar el título de la sesión, fue como una especie de espejismo, ¿no? Como un sueño placentero, que nos dejó muy aturdidos, autosatisfechos, con estas lógicas un poco de repartidora que podía tener algunos espacios de participación. Mientras que la participación hoy quizá nos puede parecer una pesadilla, porque nos mete en líos, pero es imprescindible, y tenemos que utilizarla para poder hacer frente a lo que nos demanda en nuestras comunidades. Y me he alargado, ya lo veo, un poco más de la cuenta. Gracias.